Amigos de Brújula Internacional, veíamos que ya hay fecha para que Estados Unidos y Cuba se sienten en la mesa a conversar sobre derechos humanos, un tema que es fundamental para Washington, sobre todo en esta era de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Nos acompaña para conversar sobre el tema Jesús Silva. Él es abogado constitucionalista, pero además tiene un profundo interés por las relaciones internacionales. Queríamos conocer su opinión sobre esta conferencia que, bueno, ya está pautada, ya tiene fecha para el 31 de marzo en la que se hablará sobre derechos humanos en Cuba. Yo creo que estamos viviendo una etapa realmente histórica de las relaciones internacionales, a partir de lo que ha sido el sorpresivo anuncio del presidente Obama en cuanto al levantamiento del bloqueo contra Cuba luego de medio siglo. Si 50 años atrás la comunidad internacional se hubiera preguntado o hubiera generado la hipótesis de que pasarían 50 años de bloqueo para que finalmente Estados Unidos renunciara a esa estrategia y restableciera relaciones con Cuba, muy poca gente lo habría considerado posible. Habría parecido una película de ciencia ficción. De modo pues que hay que darle su justo valor a este acontecimiento. Es una victoria política para la nación que fue bloqueada en respeto a lo que es su soberanía, su independencia, su forma de democracia. Porque hay que recordar, según el análisis de ambas constituciones, la de Estados Unidos y la de Cuba. Ambas las hemos investigado, las hemos examinado y son democracias parecidas. ¿En qué sentido? En las elecciones democráticas universales de segundo grado. Ni los cubanos ni los estadounidenses escogen directamente a su presidente. Son colegios electorales u organismos y esos organismos luego en elecciones de segundo grado escogen un presidente. Mucha gente dice que esto es menos democrático que por ejemplo en Venezuela, donde los venezolanos tenemos la fortuna en nuestro mecanismo propio de democracia de escoger directamente un presidente. Entonces podemos decir que es un hecho significativo que permite romper la tesis del aislamiento, de la polarización, de la visión radical del mundo. Un mundo que tiene que ser más inclusivo, más tolerante, con factores de izquierda, con factores de derecha, pero que podemos coexistir, convivir, relacionarnos. Y eso tiene que ser un símbolo, una referencia a seguir para otros proyectos ideológicos en el mundo que buscan aislarse, pero que tienen que romper las barreras de la polarización y conciliar y convivir en el marco de lo que es una coexistencia pacífica. De alguna manera hay especialistas que consideran que este acercamiento de Estados Unidos a Cuba y viceversa es, como usted lo comentaba hace un momento, un reconocimiento al fracaso del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos hacia Cuba. Ahora bien, ¿se podría considerar también un reconocimiento, por lo menos desde la parte cubana, de que no es posible y no estamos en tiempos como para marcar distancia de Estados Unidos o de cualquiera de nuestros vecinos en la región? Yo creo que los principios que ha manejado la diplomacia cubana han sido los de la paz y los del entendimiento. Lo que sucede es que esta guerra fría que vivió el mundo durante tantos años, luego de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, obligó a una división del mundo en dos polos. Pero una vez que Estados Unidos da un primer paso de apertura, de reconocer el gobierno cubano, de reconocer su constitución, su forma de democracia, entonces creo que los cubanos reciben de forma positiva su gobierno y su pueblo ese gesto, y lo que ellos siempre pidieron durante esos 50 años de bloqueo fue respeto y reconocimiento. Ahora que el presidente Obama lo concede, realmente reflexiona y entiende que fue una política errada, pues yo creo que el escenario está servido para que estos dos países puedan acercarse, como puedan acercarse todos los países latinoamericanos a Estados Unidos, siempre y cuando Estados Unidos haga un deslinde de lo que ha sido su historia panamericanista, monroísta, expansionista, de dominio, de control sobre los gobiernos latinoamericanos, sobre los recursos latinoamericanos y sobre sus economías. Si Estados Unidos maneja una política de respeto, de reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, puede entenderse con Venezuela. Nosotros no somos enemigos, los venezolanos, del pueblo de Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos un enorme aprecio por su pueblo, por su cultura, por sus tradiciones, que tienen una amplia difusión dentro de la cultura venezolana. La diferencia está en que nos reconozcan, nos respeten y respeten nuestra forma de democracia que nos hemos dado soberanamente a través de una constitución.
Tenemos que hacer una nueva pausa, pero antes de ir a ella quisiera dejar una pregunta en el aire. Este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba evidentemente genera una reconfiguración de la geopolítica, al menos en América, en el continente americano. ¿Cómo debería reaccionar Venezuela? ¿Cuál es la posición que debe fijar Venezuela ante esta reconfiguración? Al regreso de la pausa, la respuesta.